noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital. El Gobierno Nacional ha anunciado el día de hoy que expedirá en los próximos días un decreto que busca transformar los espacios territoriales donde venía dándose la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC, unos espacios que van a convertirse en sitios permanentes para lograr de manera definitiva la reinserción de estos exmilitantes de las FARC a la sociedad civil. Esta noche nos acompaña el director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Stapper, que nos va a explicar en qué consiste esta transformación de estos 24 espacios territoriales que están a lo largo y ancho del país, y también para hablar sobre cómo va la reincorporación de la antigua tropa de las FARC. ¿Está cumpliendo la guerrilla, la exguerrilla, con lo acordado en La Habana? De ese tema vamos a conversar esta noche con el doctor Andrés Stapper. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan un día más en este Opina Bogotá. Y este tema de la reincorporación, la vinculación de los excombatientes de la FARC tras la firma del acuerdo con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos resulta fundamental. Es uno de los componentes, sin duda, más importantes dentro de la política de estabilización, paz con legalidad que ha puesto en marcha el actual mandatario de los colombianos, el presidente Iván Duque, y que además apunta a generar planes de desarrollo, llevar progreso social a muchas regiones de Colombia. Se ha dividido en 16 subregiones del país. Estamos hablando, Jessy, de 170 municipios, y se espera que ese impacto, luego de todo el tema del acuerdo de paz para generar condiciones de eliminación de la pobreza, de la vulnerabilidad, especialmente también en territorios muy olvidados, muy abandonados del Estado, y principalmente con un beneficio real para las víctimas, tenga un impacto en 6.6 millones de personas. Es que no solamente estamos hablando de los excombatientes, sino de sus familias y de comunidades muy amplias alrededor de todo este proceso que se inició en el gobierno anterior y que continúa en este, y que además, le digo, va a demorar muchos años más, porque esto no es de la noche a la mañana. Y no es fácil. Sin duda. Doctor Andrés Stapper, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Y él sí que lo sabe, que no es fácil. Y lleva varios años trabajando en estos temas el doctor Stapper. Jessy, Erika, muchas gracias, muy buena noche a ustedes, a todos los televidentes. Antes de entrar en materia, doctor Stapper, con la noticia de hoy, quiero preguntarle en términos generales lo que mucha gente se pregunta: ¿cómo va la reincorporación de los exguerrilleros de la FARC? Hablamos de poco más de 11.000 hombres en armas que se han reincorporado, están en este proceso de reinserción a la vida civil, que entregaron las armas. ¿Cómo va esa reinserción? Bueno, muy importante. Este 15 de agosto cumplimos ya 2 años de implementación del proceso de reincorporación. Por eso es tanto emblemático el tema de los espacios territoriales, el tema de las rentas económicas, pero también los avances en materia de la política de reincorporación. Y muy especial, cumplido ya 1 año de gobierno del señor presidente Iván Duque, y toda la apuesta afirmativa y el compromiso que ha expresado el gobierno nacional en cumplir con lo definido en el acuerdo a través de la política de paz con legalidad. Todos esos pequeños cumplimientos, pero son grandes logros que dicen que vamos por un camino y una hoja de ruta adecuada. Ahorita hace 2 días hicimos como un primer balance de la implementación con unas cifras muy significativas, pero la que a nosotros más nos llama la atención es ese 76% de personas que están en el proceso de reincorporación, ven optimista su futuro, pero eso quiere decir que ven con agrado esa hoja de ruta que le está contribuyendo al futuro de ellos y de sus familias. Es decir, cuando entregaron las armas, la oficina del Alto Comisionado, doctor Stapper, acreditó, si no estoy mal, unos 12.000 excombatientes de la FARC que comenzaron todo este proceso. A día de hoy, ¿cuántos continúan? ¿Qué ha pasado entonces con ellos? ¿Y cuántos definitivamente no se sumaron a toda esta estrategia de garantizar una serie de condiciones para ser beneficiarios de todo esto que el gobierno colombiano les ha venido entregando? Muy importante dar esa claridad. A la fecha llevamos más de 13.202 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como exmiembros o excombatientes de las FARC-EP. De esas personas, cuando nosotros hablamos 11.000 personas en proceso de reincorporación, son personas que nosotros tenemos caracterizadas, censadas, sabemos dónde están, qué están haciendo. Pero ahí hay una gran diferencia de aproximadamente unas 2.000 personas. El hecho de que no tengamos los datos no quiere decir que estén reincidiendo la delincuencia. Para eso
todo el aparato judicial y estatal, vendrá para ver cuál es el compromiso de ellos frente a su proceso de reincorporación y el cumplimiento de los acuerdos. Ahorita, ¿en qué fase nos encontramos? En una fase de fidelizar a toda la población ya con este proceso de reincorporación de largo plazo, con todas esas medidas que estableció el presidente de la República frente a los espacios territoriales para su consolidación, así como la extensión de las rentas económicas y toda la implementación de los beneficios sociales como educación, salud y formación, y muy especial los temas de generación de ingresos de la población. Pero antes de profundizar en estos temas de los que habla el doctor Stapper, déjeme preguntarle nuevamente, director, ¿cuántas personas a día de hoy están en esos espacios de reincorporación, que son 24 en todo el territorio nacional, y cuántas están por fuera? Y usted dice que esas personas que están por fuera necesariamente no están delinquiendo. ¿Se sabe dónde están, qué están haciendo? ¿Están vinculadas, podríamos decir, al proceso? Hablemos de cifras. Al día de hoy, en los espacios territoriales, en esas 24 zonas, tenemos 3.246 personas contribuyendo de manera efectiva con su reincorporación individual o colectiva en sus proyectos productivos, comunitarios y sociales. Pero por fuera de esos espacios tenemos más de 3.760 personas ubicadas en 451 municipios. Estamos diciendo casi la mitad de los municipios que tiene Colombia, apalancando también sus procesos individuales o colectivos y también en el marco de este proceso de construcción de paz que venimos liderando desde la Agencia para la Reincorporación y la Consejería para la Estabilización. Sí, doctor Stapper, ¿ha sido fácil esta reincorporación? Se lo pregunto porque me acuerdo muy bien cuando se desmovilizaron los paramilitares, esta reinserción de muchos de ellos en los municipios, en las diferentes ciudades del país no fue fácil. Volvieron a reincidir en toda clase de delitos, tenían deudas pendientes entre bandas delincuenciales y muchos de ellos murieron. En este caso de las FARC se habla de que por lo menos 138 excombatientes de las FARC han sido asesinados. ¿Cómo ha sido este trance de hombres que durante muchos años estuvieron en la guerra y ahora están tratando de integrarse nuevamente a la sociedad? Hablemos un poco de ese proceso pasado y cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos ahorita para el tema de la reincorporación. La agencia tiene o lidera una política de más de 16 años en materia de construcción de paz. Si bien teníamos la desmovilización de las autodefensas, que fueron 36.000 hombres, de los cuales 18.000 estaban en armas, de las diferentes estructuras y bloques de las autodefensas, también atendíamos a los desmovilizados individuales de los grupos de guerrilla. Teníamos 17.000 desmovilizados individuales del año 2003 hasta la firma del acuerdo, que se desmovilizaron y desertaron de este grupo, y otros 10.000 del ELN y diferentes bandas o grupos guerrilleros en Colombia. Esa ha sido la población objeto, o sea, nosotros por nuestras manos han pasado más de 70.000 personas avanzando en su proceso de consolidación y construcción de la paz. Tú decías frente al tema de la reincidencia, nosotros casi siempre tratamos de decirlo en cifras negativas, pero el proceso con las autodefensas también generó, o el proceso de reintegración, autodefensas y desmovilizados individuales de guerrilla, generó muchas lecciones aprendidas para el Estado y para el gobierno nacional. En especial, hay un informe de la Fundación Unidad para la Paz del año 2014 que relata que el 76% de las personas que ingresan a este tipo de procesos, como el que lidera la agencia, permanecen en la legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que 8 de cada 10 están de la mano con el Estado. Pero digamos, nosotros también hemos hecho mediciones al interior. Cuando ellos terminan una ruta de reincorporación o reintegración de largo plazo, aproximadamente 8 años, el 99% de las personas están en la legalidad. Esas son las grandes fortalezas que tenemos con el proceso. ¿Y los que han resultado asesinados en este tiempo, doctor Stapper, a qué atribuyen ustedes lo que pasó con ellos? ¿Qué está ocurriendo? Mire, esas cifras son manejadas directamente por la Fiscalía General de la Nación y obviamente ellos han hecho todos los estudios para saber y caracterizar cuáles son las conductas o por qué causas los están asesinando. El 52% de esas conductas han sido esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación. Se están librando las órdenes de captura también para que los responsables respondan ante la justicia por estos hechos. Pero más importante que eso es el compromiso que también ha expresado el gobierno, no solo con las medidas que estableció el acuerdo en materia de seguridad, sino también el fortalecimiento a través de 23 medidas que dictó el señor presidente de la República con las diferentes entidades para fortalecer los esquemas de protección, las medidas de seguridad en materia de protección y autoprotección, trabajar con las comunidades en los temas de estigmatización
Acordémonos que venimos de un periodo de violencia de más de 50 a 52 años. De pronto hay muchos odios y muchos rencores. Y eso es lo que tenemos que trabajar también de la mano con las comunidades. Romper la estigmatización y cómo hacemos un tránsito efectivo de equidad, de legalidad, acorde con los lineamientos del gobierno. El partido político FARC ha venido denunciando, y también sectores políticos que recientemente presentaron un informe encabezado por la representante Juanita Gobertus, hablan de 138 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. De ellos, ¿cuántos han sido asesinados en esos espacios territoriales de reincorporación, si es que así ha ocurrido? ¿Y en dónde han ocurrido estas muertes, estos asesinatos de los excombatientes, doctor Stapper? Muy importante también tener esa claridad. Tenemos 24 zonas, que son los espacios territoriales, y en esa zona tenemos unos esquemas de seguridad que brinda tanto el Ejército o la Fuerza Militar, así como la Policía Nacional a través de la Unidad de Carabineros. En los espacios territoriales no se ha generado ninguna muerte de excombatientes. Eso quiere decir que las medidas que adoptó el Gobierno Nacional y está garantizando el Gobierno Nacional están funcionando. Las muertes han sido ocurridas y es un hecho que lamenta profundamente el Gobierno Nacional en diferentes departamentos. Se concentran mucho hacia el lado de Cauca, Caquetá, Antioquia, y por eso hemos fortalecido tanto las líneas de investigación con los cuerpos de policía judicial, también cómo fortalecemos las medidas de autoprotección y fortalecemos los esquemas colectivos individuales para la protección de la población. Doctor Stapper, hablemos ahora sí de la noticia de las últimas horas. El gobierno ha anunciado que va a transformar estos espacios territoriales de reincorporación de la guerrilla, de la exguerrilla. Mucha gente teme que estos espacios se acaben o que el gobierno los esté levantando, estos espacios territoriales, en medio de esta polarización política que vive el país. No habrá el que piense que se está haciendo trizas la paz. Explíqueme muy bien. Es un compromiso, ¿no? Del Estado colombiano de garantizar estos espacios. Sí, explícanos muy bien por qué se van a transformar estos espacios y qué es lo que busca el decreto que va a expedir el gobierno en las próximas semanas frente a estos 24 espacios territoriales donde se venía reintegrando la tropa de las FARC. Hay un mensaje muy claro que lo hemos dicho desde el Gobierno Nacional, el señor presidente y también el consejero Emilio Archila, y es: nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo, pero estamos yendo mucho más allá de lo que se definió. ¿En qué quiero concretarlo? Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, esas zonas en el territorio, no estaban en el acuerdo, sino esto viene de una transición de las zonas veredales donde los excombatientes dejaron sus armas, fueron acreditados, se les dio su plena identidad y ciudadanía para el ejercicio de sus derechos. Se crea esa figura de los espacios territoriales o ETCRs para que ahí apalancaran un primer proyecto que era la reincorporación temprana. Cómo acercar a estas personas a los temas de legalidad y ciudadanía, afiliarlos a salud, darles una identidad, que estén en sus procesos educativos para ahí pensar en un proyecto de largo plazo. Ahorita que vencen, el compromiso del señor presidente, después de hablar con ellos, visitar los espacios territoriales, ver los indicadores y cómo vamos avanzando en el proceso de reincorporación, está buscando es consolidar cada una de estas zonas. ¿Qué quiere decir? Evolucionar esa figura que era transitoria, que no estaba en el acuerdo, para que se consolide eso como los centros poblados, los centros productivos, donde estos excombatientes y sus familias desarrollen sus procesos sociales y comunitarios, para que ahí hagan sus proyectos productivos y se genere ese arraigo en la legalidad en razón de la vivienda, la familia, también los temas de seguridad y toda la participación y compromiso que tiene el Estado de seguirlos acompañando en esta transición. Es decir, Erika, que no sean espacios transitorios, sino permanentes. Es muy importante. Se habla de que se vuelvan veredas. O corregimientos. Desde el punto de vista... O centros poblados, lo que los mandatarios locales, lo que cada municipio diga que es una extensión de una vereda, una extensión de un corregimiento, o los incorporen a sus planes de ordenamiento territorial como un nuevo centro poblado. Todo eso es lo que estamos trabajando de la mano con los alcaldes y los consejos. En ese sentido, doctor Stapper, yo estuve en uno de ellos, en el de Pondores, en el departamento de La Guajira. Me acuerdo que en ese momento, ya hace un tiempo largo, tenían unas viviendas, claramente no era un campamento, ya había unas viviendas de material prefabricado y demás. Eso va a ir evolucionando, como usted dice, se va a ir transformando ya en casas de material, con todo el tema de servicios públicos, de urbanismo, todo lo que haga falta para que den paso precisamente a esa figura de corregimientos, veredas, lo que las autoridades locales determinen.
Sí, nosotros desde el gobierno tenemos una estrategia muy planificada que va desde la compra de los terrenos, la legalización de muchos de esos predios, trabajar con los entes territoriales en incorporarlos en sus planes de ordenamiento y ahí se hagan los proyectos de vivienda, todo el tema de vivienda rural, la provisión de bienes y servicios públicos esenciales, la conectividad en vías y también en medios de comunicación para que sigan apalancando esta apuesta de la reincorporación. Fonseca es un muy buen ejemplo de lo que ha avanzado en materia de proceso de reincorporación. Allá tenemos aproximadamente unos 200 excombatientes que tienen varios proyectos productivos, muchos de ellos financiados con recursos del gobierno, así como de la cooperación internacional. Pero ellos tienen su visión, que sus recursos económicos se vayan para su proyecto de vivienda. ¿Por qué? Porque ven en la vivienda ese factor de arraigo en la legalidad. Doctor Stapper, ¿había problemas en los actuales espacios territoriales? Es decir, ¿por qué el gobierno toma la decisión de hacer esta transformación? Se hablaba que habían detectado 11 barreras, 11 problemas en un diagnóstico del propio gobierno. ¿Qué encontraron? ¿Qué problemas había que los llevaron a plantear esta transformación? Desde la primera visita del señor presidente en octubre del año pasado al espacio territorial de Fonseca, el gobierno de la mano con toda la institucionalidad, hicimos un instrumento de planificación, un instrumento de política pública que permitiera hacer un análisis de los 24 espacios territoriales, diferentes variables, tema de tierras, infraestructuras, servicios públicos, y ahí tener unas recomendaciones de cuáles se podían consolidar y cuáles tenían ciertas barreras para consolidarse. Eso nunca quería decir de suprimirse, sino para dar un paso más allá necesitábamos superar esas limitantes. ¿Cuáles eran las limitantes? Algunas se encontraban en territorios étnicos. Entonces tocaba hacer primero una serie de consultas al interior de los resguardos indígenas con los colectivos afrodescendientes para saber si ellos querían que estas personas permanecieran en tierras que tenían índole colectivo, si querían ahí esos proyectos de vivienda, si querían que ellos continuaran. Eso ya se hizo y esa labor la terminamos ahorita el 20 de agosto con el espacio territorial en la Macarena, en el Meta, que es el último que nos falta por visitar por parte del gobierno nacional. Habían otras barreras, por ejemplo, que los dueños de los predios no quisieran vender esos territorios. Entonces tocaba tomar medidas para ubicar predios que fueran aptos para hacer los proyectos de largo plazo de los excombatientes y así es lo que hemos hecho. Poner a disposición del gobierno nacional más de 16.000 millones de pesos para la compra de predios, sean donde estén los ETCRs o donde posiblemente toque reubicarlos para comenzar este proceso de planificación de largo plazo, aproximadamente 2 años, en la consolidación de esos grandes proyectos de infraestructura y vivienda en estas zonas del país. Ahora bien, eso en relación con esas 3.200 personas que usted nos dice, doctor Stapper, están en esos 24 espacios, en esos ETCR o ETRC. ETCR. ETCR, pero espacios territoriales porque se confunden mucho con el etcétera. Es que esa sigla desde hoy quiero decir que enhorabuena porque la verdad es que la sigla era un poco compleja, pero bueno. Y más en este país donde hay siglas para todo. Para todo, sobre todo las agencias del Estado. Pero bueno, volvamos a este punto. Eso respecto a esas personas que están ahí con sus familias y en estas comunidades. ¿Qué pasa con los excombatientes que están, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, como en Bogotá, donde hay aproximadamente unos 700, usted me corregirá la cifra? ¿A ellos cómo se les va a brindar un apoyo también para que logren arraigo y puedan echar para adelante y no volver a la ilegalidad? Bueno, también es muy importante y también hacen un poco de pedagogía de este punto. Cuando se iniciaron las zonas veredales, ese primer punto donde hicieron el desarme, ahí se concentraron aproximadamente unas 6.800 personas. Y estamos hablando que a la fecha hay más de 13.200 excombatientes acreditados por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente otros 6.200 ya estaban por fuera de las zonas, hacían parte de las dinámicas de los territorios. Porque también hay como un malentendido que decir que salir de los espacios territoriales y los que no están en los espacios territoriales están delinquiendo. Pero lo que hay que decir a las comunidades es que estas personas ya hacían parte de los territorios. O sea, nunca llegaron a los Nunca llegaron porque ya estaban en los municipios y no tenían por qué llegar. Casi siempre los que llegaron a esta zona era el excombatiente que estaba hombre en arma, en el monte, en la selva, haciendo como todo el tema de la guerra con sus fusiles. Entonces, aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos más de 763 personas que están haciendo su proceso de reincorporación. ¿Cuál es el acompañamiento que se brinda desde la agencia?
apalancar cuáles son sus necesidades educativas, cuáles son sus necesidades formativas, sus necesidades en materia de salud. Más de 1.200 personas tienen problemas de discapacidad con ocasión de la violencia o el conflicto que se vivió. Entonces, todos esos procesos son focalizados y atendidos en articulación con la agencia y la oferta estatal en cada uno de estos procesos. En Bogotá se han desembolsado a la fecha 2 proyectos de carácter colectivo que agrupan varias personas. Uno lo presentamos en la Feria del Libro, que se llama NS Comunicaciones o Impresol, que es una editorial de ellos, donde ellos publican sus documentos, alzan sus producciones audiovisuales, para también hablar un poco y hacer un poco de pedagogía de lo que es la reincorporación y otros temas en materia de construcción de paz. Tienen un restaurante también en Chapinero, donde ellos están fortaleciendo parte de las habilidades y saberes previos, pero también se han fortalecido proyectos de carácter individual, más de 35 proyectos focalizados, entregados a los excombatientes, apalancados también en rutas individuales, donde ellos pueden fortalecer emprendimientos que traían desde antes de haberse acreditado. Es para poner un ejemplo, pero esta oferta nosotros la hacemos en todos los municipios y departamentos del país a través de los diferentes profesionales que tenemos desde la agencia para poder acompañar y apalancar el tránsito a la legalidad de estos excombatientes. Doctor Staver, hablemos del apoyo que les brinda el Estado a estos exguerrilleros, entre ellos la renta básica, todo el tema de alimentos, el impulso a los proyectos productivos. Centrémonos en la renta básica. Que se acaba de extender también, Sí, ¿no? por 2 años, explicaba el gobierno, se va a extender el apoyo a la renta básica. Explíquenos eso, doctor Staver, ¿y cuánto mensualmente el Estado les está dando a ellos mientras ellos ingresan a la economía, se reincorporan plenamente? Algo que a mucha gente le resulta escandaloso, ¿no? Que se le pague a los exguerrilleros que estuvieron tantos años en la ilegalidad y demás, pero es una forma de apuntalar su reincorporación a la sociedad civil. Es mejor tenerlos dentro de la legalidad y no delinquiendo en el campo. Y si se le paga a todos por igual, también Sí. nos gustaría esa precisión. Muy importante esas precisiones frente a lo que tenemos en Colombia y todas las lecciones aprendidas de otros países que también hemos incorporado al proceso que adelantamos desde la agencia. La renta básica era un desembolso que definía el acuerdo de paz, que era 24 desembolsos de manera automática, sin ningún compromiso que se le pagaba a los excombatientes, que era correspondiente al 90% del salario mínimo. Estamos hablando de 745.300 pesos. 24 desembolsos es en 2 años. 2 años que se les pagaba de constante sin ningún compromiso a los combatientes. Así se estableció en el acuerdo. El señor presidente en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, definió dentro del articulado 2 temas que son fundamentales. Primero, extender los apoyos económicos, pero siempre y cuando estas personas cumplan con su proceso de reincorporación. ¿Qué quiere decir? Si la persona está estudiando, si la persona está formando, si la persona está en sus proyectos comunitarios, en sus proyectos productivos, puede acceder a esta renta, que son lo mismo, 745.000 pesos, el 90% de un salario mínimo. Ese es el gran cambio, sujeta al gran compromiso que ellos tengan de hacer ese tránsito hacia la legalidad. Lo segundo. Es decir, si ellos, doctor Staver, si ellos no cumplen, el gobierno les gira. Suspende. ¿Y cómo van a verificar y a comprobar ustedes que estas personas están cumpliendo? Muy importante también hacer esa claridad. Nosotros tenemos acompañamiento a todos los desmovilizados. Tenemos profesionales en todo el territorio que los acompañan desde el marco del acompañamiento psicosocial, acompañamiento integral. Hablamos con los colegios para saber si ellos se están educando en esos programas de educación flexible para adultos. Y ahí, antes de terminar de responder, quiero hacer un gran paréntesis. ¿Por qué se le paga a esta población? Nosotros lo que sí aprendimos en el proceso colombiano anteriores, con los procesos desde los años 90 y en el proceso con la SAUCE, uno no les tiene que pagar por el hecho de haber sido un excombatiente. Si no uno les está pagando es porque ellos, o ese desembolso que se da, es un tema de un reconocimiento económico para que ellos adelanten un proceso y cumplan con sus compromisos de la legalidad. Estamos hablando de personas que en muchas ocasiones no son educadas, no tienen programas académicos, no tienen cursos de formación y muchos de ellos también quieren acceder a educación superior. Entonces, ese acompañamiento que de pronto nosotros lo hicimos cuando estábamos muy pequeños, que muchos de ellos ya son adultos, toca hacerlo a través de programas flexibles, pero que también les permita generar ingreso porque tienen familia.
Entonces lo que estamos haciendo es un acompañamiento, un reconocimiento económico mientras él estudia, se forma, es productivo por sí solo y hasta ahí sabemos que él es un ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos. Y es para todos igual. Esa cifra es para todos igual. Sí. Pero es igual el componente económico, lo que no es igual es la ruta. Por lo mismo que te digo, hay personas que pueden llegar siendo profesionales con maestría o con posgrado, así como tenemos personas de 65 años que no han cursado un ejercicio, una primaria, que tenemos que acompañar en este tránsito de este proceso. Alrededor de 10.000 personas, si no estoy mal, doctor Stapper, están recibiendo este beneficio, corríjame si no es así, y en cualquier caso es un beneficio que se va a extender en el tiempo, porque se había dicho que, bien, se acababa 2 años después, 24 pagas, sin embargo ahora se ha ampliado. ¿Y cuándo se podría determinar que una persona ya no hay que pagarle más porque ya sus condiciones económicas han mejorado? ¿O cuál es la meta que en este sentido el gobierno nacional tiene? Porque entendemos que tampoco esto va a ser de manera permanente e indefinida. Exacto. ¿A cuántas personas se les ha desembolsado la renta básica? A 11.979 personas que han sido acreditadas y que han accedido a este derecho. A las otras no quiere decir que no hayan cumplido o no estén cumpliendo. El mismo acuerdo establecía que si la persona tenía un contrato laboral o una fuente de generación de ingresos formal, no se le reconocía el tema de sus rentas básicas. Entonces, a 11.979 personas no se les pagaba la renta básica. Lo que tú dices es muy cierto. Este programa lo único que no percibe es ser de carácter asistencialista, sino es generar las competencias y habilidades a la población para que supere la vulnerabilidad o haga el pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadano. Esos son como los grandes objetivos. Nosotros expedimos un COMPES, que fue el COMPES 3931 del año 2018. En este documento de política pública definió que la ruta de reincorporación tenía una duración de 8 años. Ya llevamos avanzados 2 años y en esta fase comenzamos con un proceso de reincorporación de largo plazo, que es sostenibilidad económica para ellos, el tema de arraigo a la legalidad a través de la vivienda, esos grandes componentes definidos en la política de paz con legalidad, y un componente esencial que es de los más estratégicos para el gobierno nacional y para la agencia, el tema de atender a los niños, niñas, hijos de los excombatientes. Tenemos más de 900 niños registrados que hacen parte de estas nuevas familias, como esos niños de la paz, que también son un foco de atención con recursos de cooperación internacional, con las entidades del Estado, para generarles esos entornos de protección a estos niños. Doctor Stapper, entramos en los minutos finales de la entrevista y quería preguntarle, en términos generales, ¿las FARC están cumpliendo con lo acordado? En términos generales te puedo decir que el gobierno tiene un compromiso firme con todos los excombatientes que le apuestan a la legalidad. En este momento tenemos un censo, una caracterización y sabemos que más de 11.000 personas se la están jugando de manera efectiva por la construcción de la paz y la construcción de su legalidad. Es decir, la mayoría de las FARC sí están cumpliendo. Le estamos apostando y existe un compromiso del gobierno firme para aquella persona que se la apueste, tiene la mano firme del Estado para continuar en esto. De esas 11.000 personas, doctor Stapper, ¿cuántas están vinculadas ya a proyectos productivos? Porque cuando ustedes entraron había 2 proyectos productivos en marcha y verdaderamente garantizar así la sostenibilidad económica de las personas, porque una persona no vive con un 90% de un salario mínimo. Ellos tienen que garantizar condiciones para que no sea percibido esto como un tema asistencialista, sino que ellos también se esfuercen por demostrar que son capaces. En ese momento están en marcha, ¿cuántos proyectos productivos beneficiando a cuántas personas? Acá tenemos que generar también 2 temas. El acuerdo definía diferentes fuentes de financiación de los proyectos productivos. Con recursos del gobierno nacional, proyectos colectivos, 29 proyectos colectivos que vinculan unas 1.900 personas, estamos hablando de inversiones por más de 24.000 millones de pesos. Proyectos de carácter individual, 360 proyectos de carácter individual, estamos hablando de inversiones por más de 3.000 millones de pesos y vinculan a 416 personas. Con recursos de cooperación, en este momento tenemos 2 grandes proyectos financiados por la cooperación internacional, uno de 2.4 millones de dólares que vincula a 2.083 personas en 15 emprendimientos en todo el territorio nacional, y otro por $766.000 que vincula a unas 1.076 personas en fortalecer emprendimientos que ellos vienen liderando. Con recursos del sector privado,
45 iniciativas de carácter productivo que vinculan unas 1.866 personas y son inversiones por 5.400 millones de pesos. Aquí estamos hablando de viveros, temas de acompañamiento técnico y productivo a los excombatientes, tanto en los espacios territoriales como por fuera de ellos. Y también uno muy importante, los miembros de FARC también han hecho emprendimientos gestionados con los recursos que el gobierno está dando en razón de las rentas económicas, de las asignaciones mensuales, y muchos de ellos, el 70% se hacen en los ETCRs que financia el Estado Nacional y que en este año el gobierno llevamos inversión de 33.000 millones de pesos. Más de 226 iniciativas combatientes están liderando y vienen financiadas con recursos de cooperación. Erika, no es fácil esta tarea en la que está el doctor Stapper, el doctor Emilio Archira, el gobierno en general a través de sus ministerios, diferentes agencias, buscando la reinserción de las FARC. Para finalizar, muy puntual, doctor Stapper, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de todo este trabajo de llevar a unas personas que estaban en unas condiciones muy diferentes a lo que buscamos hoy, que es que estén en la sociedad, hagan política sin armas, no reincidan en la delincuencia, cumplan con lo acordado? ¿Qué ha sido lo más difícil desde el Estado para sacar adelante esto? Lo más difícil es decir que el proceso de reincorporación o la reincorporación no son 2 o 3 personas que de pronto traicionan el compromiso que tienen del Estado de cumplir con la paz. La reincorporación son 13.000 hombres y familias que están en todos los territorios, que le están apostando a la construcción de paz, que a veces son nuestros vecinos y son los que nos colaboran en el quehacer diario. Lo más difícil es convencernos a nosotros, a todos los colombianos, que la reincorporación, aparte de esos 13.000 excombatientes, es de todos nosotros, es de todas las comunidades. Construir esa paz y construir esa legalidad de la mano con los excombatientes. Bueno, pues muy bien, doctor Stapper, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, explicando muy bien la decisión de las últimas horas con estos espacios, Erika, que se transforman. No faltará el que desinforme y empiece a decir mentiras, que es que levantaron estos campamentos y que ahora los guerrilleros vuelven al monte y demás, sino se van a transformar, van a ser espacios permanentes para buscar agilizar esta reincorporación. Muchas gracias, doctor Stapper. A ustedes muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Bueno, y Erika, hay que darle confianza a este proceso, hay que verdaderamente apuntalar todo lo que significa la reincorporación de estos más de 13.000 hombres y mujeres, Yesid, porque usted piense, imagine este escenario, que a esas personas no se les den las condiciones que requieren, que se devuelvan entonces a la ilegalidad, a integrar disidencias, tantos grupos o estructuras criminales, alimentando la guerra en Colombia, el conflicto, el dolor que por tantos años ha hecho padecer a millones de colombianos. Hay que darle una oportunidad a todos estos excombatientes que están ahí y sobre todo rodearlos de condiciones económicas y también de seguridad para que no los sigan matando. Una oportunidad lo cambia todo. Por eso ese es nuestro... Lo que decía el doctor Stapper, lo más difícil es convencer a los colombianos que esta tarea es una tarea que involucra no solo a los exguerrilleros y a sus familias, sino a toda la sociedad colombiana. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos aquí como siempre 8:30 de la noche en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.